Buenas tardes, hermanos, les damos la bienvenida a este culto vespertino del 5 de junio y empezaremos en actitud de oración con un preludio a cargo del maestro Rafael Pimentel. Ahora, puestos de pie, entonaremos el himno 256. Venid, cantad. Himno 256. Venid, cantad. Jesús.
tendremos el llamamiento de la oración que se encuentra en el libro de Salmos, el capítulo 8, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este culto vespertino. Te pedimos que nos guíes y que nos dirijas a lo largo de este culto, a lo largo del sermón, de los salmos y de las alabanzas. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonaremos ahora el himno 253. Oh dulce Cristo, Salvador de mi alma. Ahora entonaremos el himno 588, Fija tus ojos en Cristo. Jesús.
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Tendremos la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 21. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Tendremos los momentos de la oración congregacional. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Vamos a tener nuestra oración. Vamos a tener nuestro momento de oración. Dice el libro de Filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Te damos las gracias porque nos das este alto privilegio de reunirnos y de escuchar tu palabra. Señor, conoces nuestros corazones, conoces nuestros pensamientos, conoces lo que hay dentro de nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que tú inclinas tu oído y escuchas nuestras oraciones. Oramos por los enfermos de nuestra iglesia, por todos los miembros que padecen alguna
enfermedad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos rogarte que tú te manifiestes y que tú obres en la vida de ellos, Señor. Oramos en especial por nuestra hermana Anita de Medellín. Sabemos que ella ha estado delicada de salud y lo ponemos en tus manos. Oramos también por nuestra hermana Ana Lilia. Tiene un buen tiempo que está enferma de sus ojos. Te rogamos pues que tú te manifiestes. Por nuestra hermana Malena, no te olvides de ella, Señor, extienda tu mano y restaura por su cuerpo. Oramos también por la familia Zamora. Oramos para que tú te sigas manifestándote cada día más en la vida de ellos, Señor. Y no te olvides de mi familia, que pasan, pues que en estos momentos están pasando situaciones difíciles, y te rogamos que tú nos ayudes, nos traigas paz y consuelo en nuestro corazón. Oramos, Señor, pues por tu iglesia, que tú lo sigas bendiciendo, y que el próximo domingo podamos estar nuevamente pues en este lugar adorándote, glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor. Y te rogamos pues que tú nos cuidas durante esta semana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Ahora, hermanos, es tiempo de la ofrenda. Como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esas ofrendas, te damos gracias por este culto. Te pedimos que nos guíes para poder ofrendarte y darte todo lo que tú nos pides. Por amor a Cristo, amén. Ahora tendremos la participación especial.
Ahora tendremos el sermón titulado Jesús el Buen Pastor, basado en Juan 10, del 1 al 21, y está a cargo del anciano de iglesia, Francisco Alonso. Muy buenas tardes, hermanos. Es una bendición para mí el predicar la palabra de Dios, predicar la enorme y potente palabra de Dios. El día de hoy por la tarde vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 21. Juan 10, versos desde el 1 hasta el 21. Por favor, sigan con atención, con mucha atención, lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y además salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras son de endemoniado. No son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, era también y es un gran maestro, el único maestro, un singular maestro. Y era un maestro que enseñaba a través de parábolas y a través también de esta alegoría. Una alegoría es una descripción figurada, y una de las características de las alegorías, de la alegoría, es que debemos de ser muy cuidadosos en el detalle. En la alegoría, a diferencia de la parábola, los detalles son importantísimos. Para una interpretación correcta de una alegoría, que es una descripción figurada, debemos de ver los detalles. Y además, tenemos que utilizar la interpretación correcta, una exégesis correcta. En esta alegoría se nos presenta el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. En esta alegoría, los enemigos de las ovejas, pero principalmente los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Son estos salteadores, son estos robadores, son estos asalariados. Nos estamos refiriendo puntualmente en los fariseos y saduceos y también escribas. Y también en esta alegoría encontramos a las ovejas, los cristianos verdaderos, los cristianos que siguen a Jesús, los cristianos que son disciplinados en su vida cristiana, los cristianos obedientes, los cristianos que tienen una profunda comunión con nuestro Señor Jesucristo. Toda esta alegoría nos permite ver las características de un buen pastor, las características del único pastor, del singular pastor que da su vida por las ovejas. Vamos a ir viendo algunas de las características de el buen pastor. Una de las características de un buen pastor es que este pastor entra por la puerta.
en el capítulo 10, versículo 3, se nos indica que el pastor entró por la puerta. ¿Por cuál puerta? Por la puerta del redil. El redil es una superficie y esta superficie está protegida con un muro. Alrededor de esta superficie está el muro y hay una sola entrada, no más. En Oriente, así como también en otros países, incluyendo en México y en una gran variedad de países, está el aprisco. Está precisamente ese lugar donde por las noches el rebaño, los animales, se encuentran al interior del redil como protección para estos animales, para que no sean atacados por los lobos o por otros carniceros. Está despejado, es a cielo abierto. Este redil no está techado. Y aquí, en la alegoría, se precisa claramente que hay un portero. La función de los porteros es estar precisamente a la entrada del aprisco, a la entrada del lugar donde están cobijadas las ovejas. Y precisamente se encuentra en la puerta para dar seguridad de que nadie entre a atacar y robar estas ovejas. Y hay algo muy importante, y la alegoría nos los dice. Hay algunas personas, o hay algunos fariseos y saduceos que no entran por la puerta ni mucho menos. Y no entran porque no la pueden abrir. Y no entran porque no son conocidos del portero. El portero no les permite ingresar a donde se encuentran protegidas aquellos animales llamadas ovejas. Por lo tanto, la alegoría nos dice que nuestro Señor Jesucristo entra por la puerta. Para que nuestro Señor Jesucristo entre por la puerta, es necesario que el portero lo conozca y le abra la puerta. O de hecho, este buen pastor puede abrir la puerta. El portero lo conoce. El portero identifica su voz. El portero identifica su persona. No hay duda alguna que este portero conoce al buen pastor. Y un buen pastor es aquel pastor que entra en el lugar adecuado, en el lugar debido, por la puerta. No así aquel que quiere entrar por otro lado que no sea la puerta. Y ya de antemano se ve que quiere sorprender porque no es ni conocido por el portero, ni tampoco es una persona honesta. Porque si no entra por la puerta,
tiene otras intenciones de malhechor, tiene otras intenciones. Ahora, un buen pastor es aquel que llama a las ovejas por su nombre. En este mismo capítulo 10, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo llama por su nombre a las ovejas. Hermanos, hermanas, amigos, la segunda persona de la Trinidad te llama por tu nombre, te conoce perfectamente y de manera cariñosa, amorosa, te llama por tu nombre. Te conoce. Y no solamente te conoce a ti, conoce tu entorno familiar. El que llame a las ovejas por su nombre implica necesariamente que te conoce a ti, conoce al entorno familiar, conoce a tus vecinos y conoce tu personalidad. Y conoce nuestras flaquezas y nuestros pecados y nuestras debilidades. Pero sigue siendo su oveja y te ama tanto que llama por su nombre a las ovejas. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición, amigos! ¡Qué bendición, hermanas! Te llama por tu nombre, te identifica, te dice, hermano, con tal nombre eres un hermano que definitivamente te conozco. Un buen pastor es el que saca a las ovejas del redil y las conduce a estas ovejas hacia los pastos. Este pastor saca del redil a las ovejas que se encuentran protegidas durante la noche, y este pastor que llega y que es reconocido por el portero y que las ovejas lo reconocen también, pero sobre todo este pastor que llama por su nombre a estas ovejas. Se cuenta que allá en el oriente hay pastores que han identificado perfectamente bien a sus ovejas, que las conocen perfectamente bien. Y en algunas ocasiones a estos pastores humanos, ahorita ya estamos hablando de los pastores humanos, les colocan una venda en los ojos, y aún con la venda en los ojos reconocen a sus ovejas. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de que nos conoce profundamente? Y así, con ese conocimiento profundo, nos ama sin paralelo. Profundamente también es este amor. Pero algo muy importante, un buen pastor se preocupa por alimentar de manera correcta a las ovejas. Las saca. Pero hay un propósito de este buen pastor. ¿Cuál es ese buen propósito? Alimentarlas de pastos. Ahora, es muy importante el caminar del pastor que va al frente del rebaño.
no es ni correr, ni mucho menos un pastor que va corriendo por delante de las ovejas y las ovejas tratando de alcanzar a este pastor que va por delante. No, ni tampoco un paso tan lento que las ovejas sobrepastoreen ese pasto, sino va a un paso, y este paso permite a las ovejas irse alimentando de manera correcta. Aquí en esta alegoría, los pastos, el pasto es la palabra de Dios, el alimento espiritual de las ovejas. Hermanos, ahí está el alimento espiritual, en la Biblia, en la palabra. Ahí conocemos a este buen pastor. Este buen pastor que alimenta a las ovejas y las va alimentando con la sabiduría que tiene el pastor para pastorear a sus ovejas. Un buen pastor va delante de las ovejas. En el oriente, en el mundo oriental, normalmente el pastor va por delante de las ovejas. En otros países es el pastor que va atrás de el rebaño, va arriando a las ovejas. Aquí no. Aquí el pastor, el buen pastor, va por delante de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo va por delante, nos enseña el camino que tenemos como cristianos de llevar a cabo. Un camino de santificación, un camino sí de pruebas, pero estas mismas pruebas desarrollan una madurez espiritual para mayor santificación. Este pastor va delante y no va atrás. Es el guía, es el que tiene visión, es el que nos conduce por el camino correcto. Es verdad, y así se ha establecido en la palabra de Dios, que muchas veces este camino es un camino estrecho. En razón de que acá hay dificultades. Y esto lo hemos visto a través de la historia en el cristianismo, cuando ovejas reales, genuinas, han muerto por nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor va delante de ellas, y esto lo podemos ver en Juan 10:4. Pero este pastor tiene la cualidad de que es reconocido y es seguido. Hay confianza en estas ovejas. El Espíritu Santo al cristiano le da la capacidad en fe para seguir a este pastor. El Espíritu Santo le da al creyente, a la oveja cristiana, a ti que eres una oveja, te da la convicción fuerte, sólida, una convicción sincera de las promesas del Evangelio
y de las promesas que Dios ha dado a través de los tiempos. Y reconoce la oveja, y reconocemos como oveja que ese es el buen pastor. Pero nuestro Señor Jesucristo, para despejarles la duda a los oyentes, porque en los primeros 6 versículos no entienden, y tiene que ser más explícito nuestro Señor Jesucristo para que le entiendan. Tiene que ser mucho más puntual en algunos puntos para que le entiendan. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: yo soy la puerta. La puerta que da acceso a toda bendición. Esto lo vemos en Juan 10, los versículos del 7 al 9. Yo soy la puerta. A través de mí, a través de mi sacrificio vicario, a través de mi derramamiento de sangre, a través de que los estoy justificando, doy acceso a toda bendición. Una bendición que muchas veces no valoramos en su dimensión exacta. Nos da pena a veces hablar de Cristo ante nuestros amigos, ante nuestros familiares. Y no estamos entendiendo del enorme sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, yo he derrotado la miseria del pecado. Yo he derrotado la culpabilidad de el creyente cuando se siente culpable por pecador. Eso también lo he derrotado. No quiere decir que uno como pecador no sienta tristeza por el pecado. Y eso es un buen termómetro para reconocer que soy pecador y un buen termómetro de mi nivel espiritual, de mi madurez espiritual. Cuando el pecado me produce un profundo sentimiento de culpabilidad, es porque el Espíritu Santo está actuando en tu persona. Pero debes de tener la confianza de que este buen pastor, la puerta se abrió, el velo se rompió, para que estés en presencia misma de Dios. Y vean un buen pastor como nuestro Señor Jesucristo. Nos proporciona vida, nos proporciona abundancia, no solamente una vida, sino una vida abundante. Y sabemos que esta vida abundante es vida eterna. En Juan 10, en su versículo 9, vemos precisamente esa vida abundante. Sentimos en nuestro corazón un amor
inigualable de nuestro Señor Jesucristo. Sentimos en nuestra mente una paz que no es comprendida y que no es comprendida por nosotros, y que solamente esa paz nos las da Dios, independientemente de que estemos en situaciones extremas. Hay mártires. Esteban lo van a martirizar hasta la muerte, el primer cristiano martirizado. Y noten la paz interior de este cristiano, de esta oveja, convencido de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, tenemos una vida abundante, otorgada por el Señor. Un buen pastor, y en este caso única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo, da la vida por sus ovejas. Aquí sí tenemos que ser muy, muy claros. Ha habido pastores humanos excelentes, muy buenos. Ha habido pastores humanos que se han entregado de corazón, de mente, de sentimientos, de toda su personalidad para el Señor y para su iglesia. Y para el Señor, obedientes al Señor, para con su iglesia. Pero este pastor único, no hay uno, ninguno, solamente Él, da la vida por sus ovejas. Una vida sacrificial. Una vida de uno, el santo, el sin pecado, por los otros, por los pecadores. Es verdad, ha habido pastores humanos que, ante circunstancias de protección a la iglesia, han muerto. Pero aquí, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, de manera voluntaria, da su vida por las ovejas. Voluntaria por obediencia al plan de salvación desde la eternidad. Hay una diferencia notable entre el buen pastor humano, que efectivamente se enfrentó a situaciones y que probablemente esta situación lo llevó a la muerte, pero obviamente el pastor humano no da su vida de manera que sea sacrificial en el sentido de esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Ningún pastor humano, por bueno que sea, esa sangre que perdió, quizá porque lo atacaron, esa sangre no tiene de ninguna manera el poder de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este pastor bueno guía a las ovejas, pero también reúne a otras ovejas. En Juan 16 se habla de que nuestro Señor Jesucristo también tiene otros rebaños. Y aquí se abre la
valiosísima afirmación, la enorme afirmación, la tremenda afirmación de la Iglesia Universal y de la entrada a un rebaño inmenso, no solamente configurado este rebaño universal por aquellos judíos a los que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo, pero también aquellos gentiles a los cuales también nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo. ¿Y quiénes son estos otros? Los otros rebaños. Reúne a otras ovejas de otros rebaños. Se conforma el rebaño universal, la iglesia universal, con un solo pastor. El único pastor en el mundo y en la historia del mundo es un pastor perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y este muy buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, es amado profundamente por el Padre. Y aquí vemos también la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Mateo, en el Evangelio de Mateo, se tiene mucho cuidado en no identificar a nadie como Dios, únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Juan utiliza el yo soy. Y cuando se habla de yo soy, cuando nuestro Señor Jesucristo dice yo soy, está afirmando la segunda persona de la Trinidad, que es divino, que es Dios. Moisés le pregunta a Jehová, a Dios Padre, que cómo iba a identificar a Dios Padre Moisés ante el pueblo. Y Dios Padre le dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Precisamente habla de la eternidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el yo soy. Dios Padre le dice a Moisés: me vas a identificar como yo soy el que soy. Pero también, hermanos, tenemos que orar mucho por nuestros pastores terrenales. Vean la tremenda tarea que tienen nuestros pastores. Y muchas veces no valoramos esta tremenda tarea. Pero, hermanos, no hemos terminado, ni mucho menos, con esta alegoría. En esta alegoría aparecen los enemigos de las ovejas y sobre todo del buen pastor. Jesús les llama a estos enemigos de las ovejas, a estos enemigos mismos de nuestro Señor Jesucristo, ladrones y salteadores. Salteadores. Un asaltante es el que utiliza la fuerza para poder lograr su objetivo, que va desde el robo hasta el plagio
el secuestro, etc. El ladrón en ocasiones no utiliza la fuerza física o no utiliza un artefacto como un cuchillo, como una pistola, pero sí sustrae, sí roba. Los fariseos, los saduceos, los escribas, en ocasiones actuaron así. Intimidaban a las ovejas. Si tú sigues a ese que se dice Dios, te vamos a expulsar de la sinagoga. ¿Y qué implicaba? Pues ya, lo expulsan de la sinagoga y no pasaba nada. ¡No! Cuando expulsaban a un cristiano de una sinagoga, perdía derechos civiles, religiosos. Era una persona apartada, la apartaban de la sociedad y sufría mucho. Intimidan. Son violentos. Vaya que si fueron violentos con nuestro Señor Jesucristo. Lo querían apedrear. En varias ocasiones lo quisieron apedrear y matar, mas no era el tiempo. Son violentos y son asalariados. Veamos. Pongamos un ejemplo terrenal. Un asalariado es contratado por el dueño de las ovejas. Un asalariado no tiene como propiedad a las ovejas, no es dueño de las ovejas. Trabaja para aquel que lo contrató. No está muy interesado en cuidar a las ovejas cuando ve el peligro. Piensa para sí mismo: no son mis ovejas, ¿para qué me expongo? Por lo tanto, un asalariado muchas veces trabaja única y exclusivamente por el salario. Por favor, aquí quiero que se me entienda. Hay una cantidad importante de pastores que trabajan por el salario, pero bien devengado. Es importante pagarle al pastor. No quiero que se interprete que aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta alegoría: no le des de su pago al pastor. No. Y hay pastores que realmente están entregados a la obra del Señor y que en muchas ocasiones su prioridad es precisamente alimentar a las ovejas, cuidar de ellas, ser el líder, ser el guía, conocer perfectamente a las ovejas, proteger a las ovejas, estar estimulando para que estas ovejas se alimenten. Pero los escribas, los fariseos y los saduceos, pero sobre todo los fariseos, no cuidaban a las ovejas. En muchas ocasiones, lo único que les movía era el dinero, porque también ellos políticamente eran poderosos. El Sanedrín, ocupado por saduceos y fariseos, tenía un poder político
y un poder económico. Y a partir de ese poder político, muchas veces abusaban. Así son aquellos ladrones y salteadores, aquellos que intimidan y que son violentos, aquellos que son asalariados. Y fíjense, ven venir al lobo, ¿y qué hace? Huye. Y el lobo destruye, el lobo dispersa. Son cobardes, porque no tienen una convicción, porque no son buenos pastores, porque son fríamente egoístas, piensan nada más en sí mismos. Egoístas, fríamente egoístas. No les importa el rebaño. ¿Y qué podemos interpretar aquí? Miren, aquí hay algo muy importante. Aquellos que hemos sido, desde la fundación del mundo, escogidos por el Señor, no podrán arrebatar a estos escogidos de la mano del Señor. Y así lo dice su palabra. No tengamos temor, porque tenemos al buen pastor. Mi Padre me ha dado a estas ovejas. Somos propiedad del Padre y del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Ni Satanás, ni el mundo, ni las filosofías extrañas, ni las éticas extrañas, ni los valores que no son valores cristianos, nos separan de el amor incondicional de el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre a estas ovejas. Y por último, ¿qué características presentan las ovejas ante esta descripción figurada, ante esta alegoría? Miren, las ovejas escuchan al buen pastor, conocen al buen pastor, escuchan, pero no se quedan ahí. Además de que lo escuchan con atención. Lo escuchan de manera obediente. Lo escuchan para agradarlo. Lo escuchan para conocer sus principios. Lo escuchan para esa ética cristiana y tener una cosmovisión diferente del mundo. Estas ovejas no siguen a extraños, sino siguen al buen pastor. Son obedientes. Cuando decimos que el buen pastor es mi Señor, estas ovejas, en ocasiones, no nos atrevemos a pensar profundamente en el sentido de mi Señor. Sí, es mi Señor. No. Mi Señor necesariamente implica obediencia, confianza, seguirlo, aún en condiciones difíciles. Estas ovejas
entran por la puerta de salvación. El camino, la puerta, cubierta por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos conduce a estas bendiciones eternas, a esta vida abundante. Y es un rebaño inmenso. Un rebaño inmenso. Un rebaño internacional. La iglesia tiene características, tiene atributos. Es una, es santa, pero también la iglesia es universal en su extensión y católica en su composición. Católica en su composición. Es decir, la iglesia está compuesta. La iglesia verdadera, la iglesia cristiana, está compuesta por diferentes razas, diferentes naciones, diferentes continentes, diferentes lenguas, diferentes colores de piel. Nos ayuda esta alegoría a hacer un profundo análisis de nuestra vida. Pero además nos conforta, nos da seguridad. Caramba, el hecho de que este buen pastor te conozca profundamente, identifica tu voz, tu personalidad, es una enorme bendición que nos debe de dar seguridad en el camino de la vida cristiana en santidad. Oremos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque eres nuestro pastor. Nuestro sublime pastor, el pastor de pastores, el pastor que en tu palabra, Señor, podemos encontrar todas tus amables, ricas y queridísimas enseñanzas. Pero sobre todo, Señor, has dado tu vida por nosotros. Aunque en ocasiones nos comportemos como ovejas desprevenidas, indolentes, caprichosas. Perdónanos por esto, Señor. Pero gracias porque nos das la enorme seguridad de que estaremos contigo y con la Trinidad para la eternidad, glorificándote y alabándote. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Ahora tendremos la bendición apostólica y para terminar el culto tendremos la doxología, que es el himno 430, a Dios el Padre Celestial. Damos muchas gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de escuchar su palabra. Vamos a orar y después la bendición apostólica. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra expuesta en esta tarde. Esperando, Señor, que sea consuelo, sea aliento para nuestra vida. Y también, Señor, pues que tú nos ayudes a entender y comprender tu palabra. Muchas gracias te damos, Señor. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.
Señor.